El poeta y periodista Ferran Agulló la definió como Costa Brava por el paisaje agreste y escarpado de la zona. Lugar elegido por muchos turistas en vacaciones, ha sufrido un gran desgaste con los años. En el Centro de Estudios Avanzados de Blanes trabajan para proteger su biodiversidad. Básicamente lo que estudian es los diferentes ecosistemas de los ríos y de los lagos, cómo se transfiere la materia y la energía de un compartimento a otro, por ejemplo, de los ríos a las plantas, de las plantas a los árboles, a los animales, desde la identificación a la taxonomía, saber qué organismo hemos encontrado, tanto utilizando herramientas morfológicas como moleculares, aplicando técnicas genéticas. Estudiamos las relaciones que hay entre los diferentes organismos, cómo estos se interaccionan para relacionarse con el medio ambiente, cómo el medio ambiente influye en estos organismos, etc. Los investigadores del centro llevan desde 1985 buscando fórmulas para la protección de los sistemas marinos y las aguas continentales. A partir de esa información básica que se ha ido generando y que se conoce, diseñar herramientas de gestión. Entonces, más bien están relacionadas con la gestión integrada de la zona costera. Parece que el mar sea una cosa muy próxima y que todos sabemos cómo funciona, y en cambio, si intentas encontrar información sobre qué puedes encontrar debajo del agua delante de nuestro propio instituto, pues no existe esa información. Ahora, si tú quieres saber qué hay en el Montseny, en la montaña esta que tenemos aquí detrás, te vas a internet y puedes encontrar desde mapas altimétricos de usos de la tierra, capas de bosques, incluso picando encima de un mapa puedes saber la composición de la flora principal y la fauna que hay en esa zona, y eso en el mar no existe. El objetivo es identificar la diversidad de organismos que existen para aplicar ese conocimiento en el uso y gestión de los recursos del planeta. También predecir respuestas a modificaciones ambientales. Una costa muy erosionada, y ahora esa costa está sumergida, y una de las peculiaridades que tiene esta costa son cañones submarinos, y alrededor de esas estructuras pues se acumulan determinados organismos, y eso desde hace mucho tiempo se sabe, y de hecho pues suelen ser estos cañones zonas donde intentar descubrir qué pasa con el funcionamiento de la pesquería, ¿no? En este caso, la pesquería más importante que hay en el cañón de Blanes es la gamba rosada, Aristeus antenatus, que es una de las especies más preciadas aquí en nuestra costa. Y bueno, el proyecto reúne a toda una serie de especialistas de diferentes campos, desde oceanografía a geología, biología, pesquerías, etcétera, para hacer un estudio integrado del cañón. El proyecto Prometeo estudia los cañones y taludes profundos del Mediterráneo occidental. La meta, conocer este hábitat para poder conservarlo. Lo que hicimos fue colocar trampas debajo del agua, siguiendo el mismo esquema que las trampas que colocaron los americanos, debajo del agua, para ver si existían ese tipo de organismos y colonizaban nuestras trampas, ¿no? Un proyecto encaminado a conocer estos hábitats para saber por qué se desarrollan determinadas especies y proporcionar pistas para una gestión adecuada de esos caladeros. Los huesos realmente han sido colonizados por microorganismos, pero no por macro, o sea, no por los gusanos. No sabemos la razón, a lo mejor han estado poco tiempo o no estaban en la zona correcta, o los bloques de madera estaban perforados, pero al cabo de 6 meses, porque los hemos puesto en 2 periodos de 6 meses, algunos bloques de madera habían incluso desaparecido, comidos completamente por los organismos que viven debajo del agua, que son una especie de moluscos, de bivalvos. Una investigación necesaria para la conservación de la biodiversidad marina de la Costa Brava.